anunciando, este material es con la finalidad de que voy a ponerle al cronómetro cuando empiece a compartir la lección. La finalidad es que este material, ¿sí?, podamos entender que es para darlo en el campo, ¿sí? Y sobre todo que la diferencia, si guardan silencio allá atrás, gracias, se los agradezco, y se sientan por favor. Y entonces la finalidad es que podamos entender que la diferencia de una célula o de un estudio bíblico es que aquí en cada lección la gente va a conocer el Evangelio, va a conocer por qué Jesús es el Cristo, ¿sí? Y espero que podamos, el Señor nos esté dando entendimiento de su palabra, ¿sí? Que sean abierto nuestro entendimiento para que podamos comprender las escrituras de qué es lo que el Señor nos quiere transmitir, ¿sí? Ahorita vamos a ver la lección del verdadero cristiano. Por eso les decía, ahora sí agárrense, porque aquí la intención es que podamos realmente ser confrontados primeramente nosotros, porque si este evangelio a nosotros no nos está realmente cambiando, entonces difícilmente va a cambiar a las personas a las que se los estemos transmitiendo, ¿sí? A mí, yo desde que llegó este evangelio a mi vida, sí, la verdad que hubo tiempos, hubo noches que no podía dormir, sí, y le pedía perdón al Señor, le decía: Señor, perdóname, porque tantos años de decirme cristiano, pero terminas dándote cuenta que eres un cristino, sí. Y entonces cuando dijo el pastor Fabián de ese hombre que bueno, a veces los sueños de los pastores también ya no me sorprenden, porque es algo que viene en la Biblia, ¿sí? De que vio y que entonces un grupo de personas ahí en la entrada y ya lista, Señor, para entrar al reposo del Señor, y de repente: apártense de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo va a ser eso, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la vida del verdadero cristiano? Primero, la vida del verdadero cristiano tiene que manifestar a Cristo. La vida del verdadero cristiano tiene que proclamar quién es Cristo. La vida del verdadero cristiano tiene que manifestar, predicar, compartir quién es Jesús, como el Cristo, ¿sí? No somos cristianos por ir a la iglesia. Aquellos que confiesan a Jesús como el Cristo y viven como Cristo y viven por Cristo, realmente son cristianos. No porque vaya yo a la iglesia quiere decir que yo ya soy cristiano. No porque mis papás sean pastores quiere decir que yo ya soy cristiano. Yo ya tengo mi pedacito de cielo ganado ahí con el Señor, ¿sí? Es algo personal. No porque yo diezme, ofrende, comulgue o esté yendo o esté sirviendo en la iglesia, eso me haga más cristiano. El verdadero cristiano, saben que todo problema ha terminado y por lo que no viven ya por ellos mismos, sino para la gloria de Dios. Y entonces todo lo que hagamos, sea comida o bebida, sea ¿para qué? Para darle la gloria a Dios. Y entonces a donde yo me mueva tengo que caminar, tengo que andar como Cristo. Mira, acompáñame por favor a Pedro. A primera de Pedro, primera de Pedro 2:21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y entonces yo soy cristiano en el momento en que yo sigo las pisadas de Cristo, en el momento que me niego a mí mismo, en el momento que yo estoy reconociendo que necesito compartir su palabra, compartir esa palabra de vida a aquellas personas que están muertas en sus delitos y pecados, porque eso me hace a mí cobrar vida. Porque a mí eso me hace realmente manifestar quién es Cristo en mi vida. Y entonces todo el problema de mi vida ha terminado, mi problema quedó resuelto. Y entonces la vida del cristiano, lo primero que tiene que manifestar es que
es que su vida está resuelta en Cristo Jesús. Y entonces el problema ya no es problema. Y entonces todo el problema del pasado, todo el problema del futuro y todo el problema del presente han quedado resueltos para mi vida como cristiano. Y entonces yo vivo confiando en aquel que dice que Él es mi pastor, y entonces si Él dice que nada me faltará, eso se cumple para mi vida. Y entonces Él viene a resolver primeramente mi problema del pasado, y entonces debo de entender que ha sido resuelto todo mi problema del pasado. Sabemos que el hombre separado de Dios está en pecado. ¿Y cuál es el pecado? El pecado es no obedecer al pacto. El pecado del hombre es que yo, estando separado de Dios, no obedecía al pacto, no obedecía a su palabra, ¿sí? Pero hoy en día, bueno, no nada más hoy en día, yo entré al cristianismo pensando que yo tenía que ser mejor muchacho, pensando que tenía que ser buen hermano, buen hijo, etcétera, etcétera. Y entonces me costaba trabajo cambiar hábitos que yo tenía de mi vida como ser humano, ¿sí? Pero en ningún momento creí en Jesús como el Cristo, ¿sí? Y entonces yo pensé que el ser cristiano era ser una mejor persona. Yo pensé que el ser cristiano era llegar temprano al templo. Yo pensé que el ser cristiano era llegar y acomodar bancas, llegar y limpiar, o poder pertenecer a la alabanza, etcétera, etcétera. Pero mi vida no cambiaba, mi vida seguía siendo exactamente la misma, ¿sí? Yo me iba a un antro y el domingo ahí estaba adorando al Señor, y esperaba el viernes para irme otra vez al reventón, y llegaba el sábado y vámonos a la pachanga. Pero ahí sí, el domingo ahí estaba yo purificándome en el templo, ¿verdad? ¿Sí? Y eso no es la vida del cristiano. Eso no es la vida que nos habla la palabra. Y entonces, ¿qué pasa? El hombre separado de Dios por el pecado vive en un estado precisamente de tinieblas, en un estado de vacío, y en un estado de obscuridad, y en un estado perdido. Y el estado de estar separado de Dios, ¿qué es? Es la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y entonces el hombre pierde su estado como hijo de Dios. Y eso es gracias a ¿qué? Gracias al pecado. Entonces el hombre pierde todo a causa del pecado, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender que solamente a través del Cristo mi vida puede estar solucionada y reconciliada con el Padre. Y entonces, cuando yo entiendo mi problema del pasado, del presente y del futuro, que es estar separado de Dios, entonces yo necesito al Cristo para que entonces mi vida pueda ser restaurada, y entonces yo pueda vivir realmente como hijo de Dios, como verdadero cristiano, ¿sí? Podemos ver más allá de eso, se vuelve a ser, se pierde la identidad, y entonces al perder la identidad dice la palabra que yo soy un hijo del diablo. Cuando yo conozco el Evangelio, fíjense qué curioso, porque se habla tanto que se pierde la identidad, pero realmente cuando llega el Evangelio, fíjense qué tan tremendo es esto, porque cuando llega el Evangelio realmente empiezo a entender mi identidad, ¿sí? Pero ¿qué creen? Mi identidad seguía siendo que era un hijo de Satanás, ¿sí? Y el Evangelio que me revela que mi identidad era que yo estaba separado de Dios. ¿Por qué? Porque no tenía el Evangelio, ¿sí? Sí, creía en la Biblia, leía la Biblia, me esforzaba por ser un buen cristiano, pero no conocía el Evangelio. Conocía un evangelio de esa oración que de Romanos 10, que ni siquiera es la oración de fe, porque no dice la palabra que es una oración de fe. Es cuando predicas todo el evangelio. Y yo pensé que por eso yo ya era cristiano, ¿sí? Pero eso me da realmente una identidad, y entonces me doy cuenta que yo estoy separado de Dios porque no tenía el evangelio, ¿sí?
Y entonces, ¿qué es lo que hace el Evangelio? Ahora sí, me restaura a tener una identidad correcta. Lo que nos hace el Evangelio es que restaura nuestra identidad con el Padre, de ser hijo de Dios. Y entonces Juan 8:44 por eso dice: ustedes son de su padre el diablo, porque la voluntad de su padre el diablo quieren hacer. Él es homicida desde el principio. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso la palabra? Porque a través de él engañar a Eva, entonces los mató espiritualmente. Por eso él es homicida, y dice: y no hay verdad en él. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y entonces no está Cristo con él, ¿sí? Y entonces por eso dices padre de mentira. Y así como existe el padre de la psicología, así como existe el padre de la filosofía, bueno, pues este es el padre de mentira, ¿sí? Es el que se encarga de engañar al mundo entero, ¿sí? Y entonces en ese estado, en donde no tenemos más opción que vivir como esclavos del pecado, Cristo nos viene a liberar a nosotros, y entonces nos quita de esa esclavitud de la ley del pecado. Y entonces a través de eso Cristo nos salva a nosotros, que estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Y entonces eso, Él viene a resolverme la vida pasada que yo tenía. Y cuando yo creo correctamente en Jesús como el Cristo, entonces realmente se restaura mi identidad, mi persistencia, mi identidad y mi persistencia eterna. ¿En quién? En Dios, en el Dios de los espíritus, ¿sí? Y entonces yo ya puedo caminar en esta tierra proclamando su verdad, entendiendo que mi problema del pasado quedó resuelto. Y si mi problema del pasado quedó resuelto, entonces yo puedo seguir viviendo mi presente en Cristo y mi futuro compartiendo y predicando que Jesús es el Cristo. Porque si Él viene a resolverme mi problema presente, pasado y futuro, es para una sola cosa: para ser esclavo de Cristo. Y entonces ya no vivir para mí mismo, sino vivir para aquel que dio su vida por mí mismo, por mí, ¿sí? Entonces, en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Y esa potestad que es un poder, es poder de salvación. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Primeramente para el judío, él era judío, dice, primeramente para mí y después para los griegos. Pero cuando yo creo en Jesús como el Cristo, entonces estoy yo recuperando, estoy obteniendo ¿qué? Mi vida eterna, mi salvación. Y entonces Dios me da ese poder ¿de qué? De ser su hijo. Pero entonces tengo que comportarme realmente como hijo de Dios, ¿sí? Y entonces Dios está dentro del Hijo de Dios, Dios está dentro del Hijo, y Dios está eternamente a través del Espíritu Santo ahora en mi vida. Juan 14, 16, 17 dice que Jesús dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero nosotros sí le conocemos porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y entonces, ¿cuántas veces oramos? Señor, lléname de tu Espíritu. Dios, dame más de ti. Dios, lléname. Quiero más y más y más y más. Mora en ti. Mora en mí. Si no, entonces estamos haciendo a Dios mentiroso. Por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Él está conmigo. Él está en mí. Ahora le pertenezco, ¿sí? Y no es de que ahora se vaya y me abandone y ahora regresa y después se va. No, se contrista cuando tú y yo pecamos. Se entristece el Espíritu Santo, ¿sí? Pero Él está en nosotros. Por eso dice: si Jehová no edificare la casa somos nosotros. Si Él no hace nada, dice, en vano son los que la edifican. En vano es todo lo que hagas si no permitimos que Dios nos edifique, si no permitimos que Jehová edifique la casa. Y entonces vivimos esa vida Emmanuel, esa vida en la cual Dios está con nosotros. Y entonces todo el problema del presente ha sido resuelto para los cristianos también, ¿sí? Y entonces no tenemos que estar orando por cosas que el Señor ya consumó en la cruz del Calvario.
Pero como decíamos, ¿cuáles son nuestros temas de oración? Porque no hemos terminado de creer y no nos ha sido suficiente lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y entonces creo que todavía mi problema no termina. Bueno, Señor, ya resolviste mi problema del pasado, qué bueno, ¿sí? Pero mi presente está para el arrastre, Señor, ¿sí? Pero mi presente es que tú no sabes, pastor, lo que estoy viviendo. Debo renta, mi esposa es esto, mis niños, esto, mi trabajo, mi jefe, ¿sí? Y entonces en vez de darle alabanza al Señor, le damos quejabanza, ¿sí? Entonces tenemos que creer que nuestro presente también ya quedó resuelto en Él, ¿sí? Dios mora dentro del cristiano con el Espíritu Santo y entonces nos va guiando ¿a qué? A una vida perfecta en Él, ¿sí? Esa es la función del Espíritu Santo. Él nos va guiando a una vida perfecta, a una vida eterna, una vida donde yo proclame quién es Él. Podemos ver Romanos 8:28, por favor. Y dice Romanos 8:28, ya lo tenemos ahí, porque yo no, ahí va. Dice así: y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces yo sé que cualquier situación que me pase ya en mi vida como cristiano, si yo amo a Dios, yo sé que eso me está ayudando para bien. ¿Por qué dice que nos está ayudando para bien? Porque eso me ayuda a crecer a mí, a crecer mi fe en creer quién es el Cristo y a menguar mi carne, ¿sí? Y a menguar esta carne que solamente piensa en continuo hacer el mal. Por eso necesito al Cristo de la gloria todos los días. Así como el pez con un día fuera del agua, aunque esté 340 y... ¿cuántos días tenemos en el año? Eso, ¿sí? Si está 364 en el agua, pero un día fuera de él, se muere. Así yo necesito estar todos los días en la presencia. No me puedo separar. Por eso dice en Juan 15, tenemos que estar como la vid al pámpano, tenemos que estar pegados a Él, porque separado de Él dice que nada somos, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo me lleva a eso, y entonces todas las cosas me ayudan para bien. Podemos ver la vida de José, ¿verdad? ¿Sí? Como José, sus hermanos lo maltrataron, lo quisieron matar, lo vendieron y fue a la cárcel, y todo lo que pasó José. Queremos la bendición de José, pero no pasar por lo que José pasó, ¿verdad? Y así pasa en nuestra vida. Queremos el milagro, queremos la bendición de Dios, pero no queremos padecer por Él. No queremos dar la cara, no queremos vivir para Él, no queremos vivir por Él. Pero eso sí queremos la bendición, ¿sí? Por eso los cristianos pueden trascender toda situación y ambiente del presente. Por eso vemos a Pablo, todo lo que pasaba, dice, aún mis cadenas, aún mi sufrimiento, que sirva ¿para qué? Para el avance del evangelio. Y entonces por eso él, estando encarcelando en la cárcel, se pone a escribir cartas a los hermanos: hey, sigamos adelante, sigamos avanzando, no importa, esto tiene que servir ¿para qué? Para el avance del evangelio. Y los animaba. Y entonces la iglesia aún se entregaba más y más. Vamos a Filipenses 4, por favor. Filipenses 4, 6 y 7. Por eso agárrate ahora sí de tu silla. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Y entonces puedes venir aquí a recibir, a escuchar la palabra, a escuchar el evangelio, a creer para que se nos revele más y más. Y lo que pasó o lo que está pasando en tu ciudad, déjaselo a Dios. Tú descansa, tú confía.
Hoy, ¿por qué los pastores dejamos de buscar la gloria de Dios? Dejamos de buscar la presencia de Dios. Porque no bastan nuestros problemas, sino ahora, si tengo 5 congregantes, ahora son 5 problemas más. Si tengo 10 congregantes, ahora son 10 problemas más. Ahora, si tengo 50, son 50 problemas más. Y entonces vemos a los pastores infartándose, pastores suicidándose. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ni siquiera nosotros hemos terminado de creer que tenemos que dejar los afanes, tenemos que dejar nuestra ansiedad, nuestras cargas. ¿A quién? Al Cristo de la gloria. Ahí mismo en Filipenses 12:13 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Y entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí Pablo, ¿por qué lo está diciendo? Porque él está cumpliendo y haciendo la evangelización. Hoy los cristianos, ¿por qué difícilmente comprenden las cartas paulinas o comprenden el libro de Hechos? Porque no lo hacen, porque no lo viven. Y entonces les hace bonito: ay, qué bonito cómo era Pablo, qué bárbaro, qué tremendo hombre de Dios, wow. ¿Sí? Y entonces se nos hacen historias bonitas de la Biblia, pero no las vivimos. ¿Y por qué la congregación no las vive? Perdón, pastor, porque ni tú ni yo lo estamos haciendo. ¡Sas! Dile que está a tu lado: esquiva esa. ¿Sí? Porque nosotros no los enseñamos. ¿Sí? Les enseñamos todo lo bonito del pastorado, los viajes, las convenciones, las cenas, las reuniones, todas bien bonitas, bien padre, ¿verdad? ¿Sí? Y todos quieren ser pastores. Pastores, yo les llamo pastores de vitrina. ¿Sí? De aparador. ¿Sí? De eso no sirve. Tenemos que vivir y entender que el problema ha sido resuelto. Todo el problema del futuro ha sido resuelto para los cristianos. Y eso es tener esa vida de cristiano, esa vida correcta. Estamos en el punto 3 de la vida del cristiano. Todo el problema del futuro ha sido resuelto para los cristianos. En el momento en que creemos que Jesús es el Cristo, no pasamos a condenación, mas hemos pasado de muerte a vida. ¿Sí? Y entonces, si yo ya pasé de muerte a vida, ¿por qué no la manifiesto? Y entonces empiezo a vivir en la añadidura de Dios. Juan 5:24 dice: en verdad os digo. Cuando el Señor repite algo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, cuando Él repite algo es porque quiere que pongamos atención. Y entonces dice: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, entonces tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Pero no terminamos de creer. Y entonces por eso la evangelización del mundo no se ha logrado, porque no terminamos de creer. Porque aún los pastores estamos en esa lucha: ¿soy o no soy? ¿To be o no to be? It's a question. ¿Sí? Y entonces no terminamos de creer. Y aunque vivamos en esta tierra, ya poseemos la ciudadanía del cielo, como decía Pablo en Filipenses. Mi ciudadanía ya no está aquí, ahora mi ciudadanía está en el cielo. Por eso Jesús le decía: Nicodemo, ¿cómo quieres que te muestre las cosas de arriba si las de aquí no las entiendes? Y eres maestro. ¿Cómo te voy a mostrar mi gloria? ¿Cómo te voy a mostrar que yo soy el rey, profeta y sacerdote de tu vida? ¿Cómo te voy a mostrar la gloria venidera? Porque esa será mejor que la primera. ¿Sí? Si no lo entiendes, lo terrenal. Y entonces a las personas les decía: pongan sus miradas en las cosas de arriba, ya no en estas cosas de abajo. Esto se va a acabar, esto se va a terminar. Y nuestra ciudadanía está allá arriba. Y entonces, ¿qué les dice Jesús en Lucas 10? Señor, aún los demonios echamos fuera en tu nombre. Pues tranquilos, no se emocionen por eso. Regocíjense que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ahí sí regocíjense, porque eso yo lo hago. ¿Sí?
Y hay cosas que nosotros a veces como cristianos o cosas que Dios nos permite hacer en su nombre y ya nos empezamos nosotros a inflar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como prueba que Dios dio un futuro asegurado a los creyentes, entonces nos da el Espíritu Santo. Por lo tanto, los cristianos viven una vida con victoria asegurada, ¿sí? Y entonces ya cantamos, ¿verdad? Victoria, la victoria mía es. Bueno, no sé si la canten, pero vivimos todos cansados del camino, sediento de ti. O eres victorioso o estás cansado del camino, ¿sí? Entonces tenemos que, vamos a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios capítulo 1, 21-22, y dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, ¿sí? ¿Qué significan las arras? Es la garantía de... Él ya nos dio la garantía, Él ya mandó al Hijo a morir, y entonces dice que nos ha dado las arras del Espíritu. Es esa garantía que nuestra ciudadanía está segura, que nuestra salvación está segura, siempre y cuando creamos en Jesús como el Cristo, siempre y cuando creamos lo que Él ya hizo en la cruz, siempre y cuando creamos lo que Dios ya hizo por nosotros, ¿sí? Y entonces Él da las arras, es la garantía de que hecho está, consumado está. Y entonces mi problema, ¿cuál es la conclusión de la vida del verdadero cristiano? Que todo el problema ha sido resuelto para mí como hijo de Dios. Y entonces el problema no es problema. ¿Por qué? Porque si me pasa algo, si me caigo de 6 metros y no voy a Cuba, entonces el Señor está obrando en mi vida, ¿sí? Si me quitan mi carro es porque el Señor me va a dar otro carro nuevo. Amén. ¿Sí? Y entonces el problema no es problema. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Vive seguro en el Señor. Todos los problemas del pasado, presente y futuro terminaron gracias a ¿qué? A Cristo. El creer que todo terminó es creer en Jesús como el Cristo. Juan 19:30. El problema ya no es problema, consumado es. El Señor lo consumó. Y entonces todo lo que yo pueda estar viviendo aquí, si algo nos prometió y nos aseguró el Señor, es que ibas a tener tribulaciones, es que ibas a padecer, ¿sí? Y entonces a través de ese padecimiento te ibas a fortalecer en la fe, a través de ese padecimiento te ibas a afirmar en la fe, ¿sí? Y entonces ¿qué pasa? Estamos tan atribulados en nuestros conflictos, en nuestros problemas denominacionales, en nuestros problemas congregacionales, que ya ni siquiera nos ponemos a pensar en el regreso del Señor. Y entonces los pastores, ¿qué hacen sus reuniones? Yo he estado en esas reuniones, para que no me digan que no. Somos uno, vengan, reúnanse. ¿Para qué? Para animarnos unos a otros. Y entonces ¿qué? Un pastor motivacional, ¿para qué? Para motivar a los pastores, ¿sí? ¿Sí o no, Pastor Toñito? ¿Sí? Y entonces se vuelven reuniones motivacionales para los pastores. ¿Por qué? Porque no han creído, ¿sí? Y pasen los que están enfermos y ¡fum! Se llena todo, se quedan las bancas vacías. Todos los pastores estamos enfermos. ¿Por qué? Porque estamos separados de Dios, ¿sí? Y sin embargo el Señor oró que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que me has enviado. No para que los motiven, papá, ¿sí? Y entonces la nueva criatura, 2 Corintios 5:15, por favor. Al entender que mi problema ha sido resuelto,
al entender y comprender que Él ya lo resolvió todo, mi pasado, mi presente y mi futuro, entonces dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que aquí en adelante a nadie conocemos ya según la carne, y aun si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y entonces, ¿cuál es el propósito de esa nueva creación, de esa nueva criatura? Proclamar quién es el Cristo, proclamar que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque Él ya me resolvió todo. Él ya me resolvió todo mi problema. Y entonces ahora mi vida está destinada ¿a qué? A darle gloria a su nombre. Y mi destino es darle gloria a su nombre. ¿Cómo? Obedeciéndolo. Los fariseos tenían 613 ordenanzas que tenían que cumplir. Ahora como cristianos, si juntamos las de todas las denominaciones, wow, son más de 1000 ordenanzas que ahora tenemos que, y no que ponte esto, no que quítate esto, no que así no, que así sí, que así no. ¿Y cuándo hacemos la evangelización del mundo? Sigamos al otro punto, por favor.